arrancamos con la clase de hoy, que es sobre el grupo 15, que es el grupo del nitrógeno, que entre las particularidades que tiene este grupo, algo que aúna a todos los elementos, es que abundan los compuestos que son tóxicos a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Porque casi, digamos, y en concentraciones no muy elevadas, porque todos sabemos que en química todo tiene que ver con la dosis y no con la sustancia, ¿no? O sea, el oxígeno es el que nos permite vivir y al mismo tiempo es el que nos quema todas las moléculas orgánicas que tenemos en el cuerpo. Entonces este grupo, en su configuración electrónica externa, tiene 5 electrones. Y además tiene una, digamos, recuerden que era lo que le pasaba al nitrógeno, ¿sí? Al tener una capa semillena, ¿sí? Recuerdan que las capas semillenas eran capas, las capas llenas y las capas semillenas eran configuraciones particularmente estables. Esa estabilidad tenía que ver con una distribución esférica de la carga, esa distribución simétrica de la carga alrededor del átomo central, de los electrones, quiero decir, alrededor del núcleo, perdón, no del átomo central, termina siendo una situación físicamente favorable, ¿sí? Energéticamente más favorable. Habíamos hablado de que tenía que ver un poco con que al no tener regiones del espacio en las que la carga negativa se distribuya de manera preferencial, entonces es como que un átomo de nitrógeno está como blindado o abierto al ataque de otras especies ácidas o básicas por igual. Y eso le confiere cierta estabilidad al átomo de nitrógeno, por ejemplo, y también al resto de los átomos o de los elementos, de los átomos de los elementos que componen a este grupo, y signa bastante su reactividad. Como siempre, el carácter metálico aumenta al bajar en el grupo, pero en este caso no de forma tan clara, no tan clara como los dos primeros grupos, por lo menos. En este caso, nitrógeno y fósforo forman compuestos exclusivamente covalentes, forman óxidos que son ácidos, y puros son malos conductores de la electricidad. El arsénico tiene alótropos conductores y alótropos no conductores de la electricidad, y su óxido es anfótero, así que hay una propiedad intermedia ahí en el arsénico bien marcada. Y ya antimonio y bismuto son metales, pero tienen muy baja conductividad eléctrica y además pueden formar compuestos covalentes. Entonces aumenta el carácter metálico, pero ningún compuesto llega a ser claramente metálico dentro de este grupo. Al bajar en el grupo, además, se estabilizan los estados de oxidación inferiores, ¿sí? Fíjense cómo a medida que bajamos es el estado 0, digamos, el más estable en casi todos los casos. ¿Sí? Suelen ser más estables y más inestables los estados de oxidación superiores. Igual esto es una tendencia más o menos generalizada, con la excepción del fósforo, pintado acá en amarillo, para el cual el estado más estable termina siendo el +5. En cuanto a su abundancia, acá tenemos la abundancia relativa en la corteza terrestre, pero recordemos que el nitrógeno es un elemento que forma, digamos, su alótropo más estable por lejos, y no digo el único, porque el año pasado hubo información nueva al respecto, pero el alótropo más estable del nitrógeno es el nitrógeno 2. El nitrógeno 2 es un gas a temperatura ambiente, tiene un punto de ebullición de 70 kelvins, un número que anda más o menos por ese valor, y entonces no suele ser, digamos, a pesar de estar presente en la corteza terrestre, la volatilidad y estabilidad del nitrógeno molecular es la que justifica que el fósforo sea más estable en la corteza terrestre, ya que el fósforo no se encuentra en ningún otro lugar. Es decir, el nitrógeno está repartido entre corteza y atmósfera. Y saben ustedes que el nitrógeno es el componente principal de la atmósfera, con un casi 80%, formando casi un 80% de su composición.
Pasemos entonces a hablar directamente del nitrógeno. ¿Sí? El nitrógeno se puede presentar con número de oxidación desde el -3 hasta el +5, y entonces presenta una química redox que es muy, muy rica. ¿Sí? Los diagramas de Latimer, de Frost, de Latimer y de Frost del nitrógeno están llenos de información, porque hay muchos estados intermedios que pueden ser alcanzados y que son utilizados, muchos de ellos industrialmente, o son muy conocidos, o se forman en el ambiente, etcétera, etcétera. No son formas extravagantes de nitrógeno que alguien en un laboratorio sintetizó, todas estas que están acá. Entonces, antes de pasar, les hago la pregunta, ¿cuál es la especie más estable de nitrógeno en medio ácido si ustedes miran el diagrama de Frost? En medio ácido, ¿eh? El tercer elemento más electronegativo de la tabla periódica, y eso tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que tiende a estar en estados de oxidación negativos, al formar moléculas, tiende a formar puentes de hidrógeno, el nitrógeno, y como les decía, hasta hace poco, el nitrógeno, hasta el año pasado literalmente, el nitrógeno era el único alótropo conocido del átomo de nitrógeno, ¿sí? Y que fuera el único alótropo conocido tenía que ver un poco con las fuerzas de enlace. ¿Sí? O sea, fíjense que la molécula de nitrógeno tiene un triple enlace muy energético, 941 kilojoules por mol. Si ustedes recuerdan la fuerza de enlace carbono-carbono, por ejemplo, que habíamos visto en la clase pasada, rondaba los 350 kilojoules por mol. Y saben que el enlace carbono-carbono es un enlace relativamente fuerte, porque estamos hechos de enlaces carbono-carbono. El aceite de oliva tiene enlaces carbono-carbono. Así que el enlace triple de la molécula de nitrógeno es casi el doble de lo que valdrían 3 enlaces simples nitrógeno-nitrógeno. Eso es lo que justifica que el nitrógeno tenga muchas ganas de formar enlaces triples consigo mismo en vez de concatenar consigo mismo. El compuesto más famoso del amoníaco y el de mayor producción a nivel industrial, en realidad hay dos. Uno es el amoníaco y el otro es el nitrato, ¿sí? Pero el amoníaco o la síntesis del amoníaco, mejor dicho, fue determinante de la fuerza económica que tuvo Alemania durante el nazismo. Por varias razones. Digamos, en primer lugar, vamos con algunas propiedades. El amoníaco es incoloro y es venenoso. Digamos, no es que tenga una concentración a la cual una concentración letal muy, muy baja, pero si uno aspira amoníaco, a la larga tiene problemas. Pero el asunto es que es la principal fuente de síntesis de compuestos nitrogenados industriales, y uno de los compuestos nitrogenados industriales más importantes para poder alimentar a cualquier nación del mundo es el nitrato de amonio, o un montonazo de fertilizantes derivados. ¿Sí? La síntesis del amoníaco, por medio del proceso Haber-Bosch, permitió aumentar tremendamente la producción agrícola en el mundo. ¿Sí? Parte del sistema agrario que tenemos ahora tiene muchísimo que ver con la producción sintética de fertilizantes que antiguamente se sacaban de la misma tierra, o sea, se generaban de manera industrial, pero de la misma tierra, pero sin poder sintetizar uno de los compuestos principales, que es el nitrógeno, sin poder fijar el nitrógeno de la atmósfera, que esto era lo relevante. ¿Sí? Porque las bacterias hacen este proceso. Pero es un proceso lento, las bacterias necesitan sus medios, son relativamente sensibles,
Haber logró sintetizar amoníaco y con eso cambió para siempre la forma en la que se cultiva y sobre todo la cantidad y la eficiencia de los procesos de cultivo, digamos, la producción agrícola. Entonces, el proceso Haber se basa básicamente en poder hacer reaccionar al nitrógeno con el hidrógeno y dar amoníaco, que en este caso toda la reacción se da de forma gaseosa. ¿Sí? Esta es una reacción que tiene un delta H de menos 90 kilojoules por mol y tiene un delta S que es de menos 198 joules por mol. El asunto es que como la reacción tiene delta H menor que 0 y delta S menor que 0, entonces es favorable a temperatura baja y a presión alta, ¿sí? O sea, si yo aumento la presión, la reacción se desplaza para este lado, porque el sistema, según Le Chatelier, va a evolucionar en la dirección en la que se reduzca la perturbación metida en el sistema, que en este caso es aumentar la presión. Entonces, para la derecha baja la presión porque son menos moléculas gaseosas. Y la reacción, entonces, como es exotérmica, es favorable a bajas temperaturas. Entonces, con la presión, la reacción se mueve para acá. Con la temperatura, la reacción... claro, si aumento la temperatura, la reacción se mueve para acá. Vamos a ponerlo en más para que se entienda que es el aumento de la temperatura. Entonces, con el aumento de la presión para la derecha y con el aumento de la temperatura para la izquierda. Entonces, acá tenemos un conflicto porque si nosotros trabajamos a temperaturas bajas, que son las temperaturas que nos permitirían obtener mayor desplazamiento de la reacción hacia la derecha, ¿sí? Hacia la producción de de amoníaco, vamos a estar haciendo una reacción que sea lenta. Entonces tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué hacemos? ¿En qué condiciones trabajamos? ¿O qué hacemos para que esto, cuando queremos, para resolver este problema? Meter un catalizador, ¿sí? Meter un catalizador. Entonces el catalizador lo que permite, fíjense lo que tienen en la izquierda, es el gráfico del porcentaje de amoníaco obtenido en función de la presión, y cada curva nos indica para cada temperatura cuál es la relación entre estas dos variables. Fíjense que a medida que aumenta la presión, siempre ustedes tienen para una misma curva más cantidad de amoníaco. Por ejemplo, para esta curva, la cantidad de amoníaco va aumentando con la presión, pero la cantidad de amoníaco también va aumentando a medida que bajan la temperatura. ¿Sí? Para la misma presión, por ejemplo 75 megapascales, perdón, a 200 grados ustedes tienen mucho más rendimiento. Entonces, el catalizador que se suele utilizar es un catalizador de hierro que contiene rastros de potasio, aluminio, calcio, magnesio, silicio y oxígeno. Es un catalizador que hasta el día de la fecha su estructura es una incógnita, su estructura fina, digamos, es una incógnita porque Haber lo que hizo en Alemania fue poner a montones de soldados a probar mezclas de sólidos que funcionaran y básicamente fue como una búsqueda a lo bruto. Es decir, había parte de conocimiento científico detrás, sabían que el hierro se llevaba bien con esto, que el magnesio y el silicio podían andar, y empezaron a mezclar formulaciones directamente, hasta que dieron con una que maximizaba la producción de amoníaco y que permitía trabajar en condiciones que eran razonables, que son 100 a 200 atmósferas y entre 400 y 500 grados centígrados, ¿sí? Este catalizador lo que permite hacer, digamos, la fuerza del catalizador está sobre todo en la capacidad de romper, si ustedes se fijan en este gráfico, ese triple enlace nitrógeno-nitrógeno tan energético, ¿sí? Lo que tienen acá abajo es la curva, justamente, de la reacción, ¿sí? Y es esta reacción, la disociación del hidrógeno, por supuesto, pero también la del nitrógeno en la superficie del catalizador, es la que termina facilitando el mecanismo de reacción. O sea, de manera gaseosa, esto es muy difícil que ocurra. Tienen que encontrarse una molécula de nitrógeno y 3 moléculas de hidrógeno, de manera simultánea, o al menos eso es un mecanismo que uno puede proponer, y chocarse con tanta fuerza
que los enlaces se deshagan y se armen de vuelta para dar el amoníaco. Eso es muy poco probable en fase gaseosa, muy poco probable. Entonces el catalizador lo que hace en este caso es meter una superficie muy reactiva. Entonces la reacción no se va a dar, por lo menos no en su totalidad, en la fase gaseosa. Y sí se va a dar en la superficie el paso crítico. ¿Cuál es el paso crítico? Desarmar el enlace nitrógeno-nitrógeno. Y para eso el catalizador lo que ofrece es una superficie en la que la unión con los nitrógenos es lo suficientemente fuerte para debilitar ese doble enlace y que entonces los hidrógenos que también puedan desarmarse en la superficie puedan atacar a este doble enlace por acá y entonces pueda en definitiva terminar de formarse la molécula de amoníaco. ¿Sí? Vemos acá entonces cómo funciona esto de que da un camino alternativo. El hierro principalmente tiene mucha afinidad por el nitrógeno se une al hierro, no es lo único que hay, ya les digo, la formulación es complicada, pero se puede unir al hierro perfectamente, y al unirse al hierro, los electrones no pueden estar con la misma fuerza en todos lados, parte de la densidad electrónica de este enlace disminuye, y entonces da lugar a que esta molécula tan estable pueda ser atacada. ¿Se entendió? Ahora bien, obtener el hidrógeno y el nitrógeno puros para que reaccionen no es tan sencillo, ya que estos compuestos no se encuentran puros, no tenemos forma, digamos, yacimientos de nitrógeno y de hidrógeno. Incluso el nitrógeno está en la atmósfera, pero solo el 80% del aire es nitrógeno. Y sacarnos el oxígeno no es lo único que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué se hace para obtenerlos puros? Para obtener el hidrógeno, lo primero que se hace es la reacción del metano con vapor de agua a 750 grados centígrados y 4 megapascales. ¿Sí? Es esta reacción que está en pantalla. Esta reacción da como resultado monóxido de carbono e hidrógeno gaseoso. Se agrega aire a la mezcla resultante, que además contiene deliberadamente trazas de metano, o sea, de este compuesto, tiene muy poquitita cantidad de metano, que permite eliminar al oxígeno mediante esta reacción que está acá, y además todo digamos, el aire junto con la corriente de hidrógeno se mezclan de tal manera que la proporción de hidrógeno y de nitrógeno sea justo 3:1, que es la proporción que nosotros necesitamos para nuestra reacción. ¿Sí? Entonces tenemos una cañería por la que viene el metano reaccionando con agua y que a la larga nos da hidrógeno. Otra cañería por la que viene aire, se juntan esas dos cañerías y ya tenemos la relación de nitrógeno a hidrógeno que necesitamos. Y además, el monóxido lo eliminamos por oxidación con vapor de agua, que también va a seguir adentro de la corriente de aire por la que venga produciéndose esta reacción, pero a 350 grados y en presencia de un catalizador de hierro y cromo. ¿Sí? O sea, es la obtención de dióxido de carbono a partir del agua, de la cual además se obtiene un poco más de hidrógeno. El el dióxido de carbono se elimina finalmente por su solubilidad en agua, ¿sí? En medio básico, el dióxido de carbono se disuelve, entonces, digamos, lo sacamos de esa manera de la corriente gaseosa, y el efluente gaseoso queda exclusivamente cargado con los reactivos que a nosotros nos interesa, porque ya le sacamos el oxígeno y el monóxido, que son los que no nos interesa tener en nuestra corriente gaseosa. Y recién ahí pasa por el catalizador que efectivamente genera el amoníaco. ¿Sí? Acá, lo que tienen acá es justamente este esquema. El esquema que representa las reacciones. Metano y agua vienen por acá, se forma monóxido de hidrógeno, aire viene por acá, entonces toda la corriente ahora tiene nitrógeno, hidrógeno y monóxido. Acá eliminamos el monóxido, metiendo un poco más de agua. Nos quedamos en esta porción, se separan el dióxido y el agua por abajo, ¿sí? El dióxido se disolubiliza en agua, y acá nos quedan entonces los reactivos puros, que ahí sí se precalientan y pasan efectivamente por nuestro reactor. ¿Sí? Esto que ven acá es simplemente un intercambiador de calor para que, como el amoníaco
tiene un punto de fusión mucho más bajo mucho más alto, perdón, que el nitrógeno y el hidrógeno. Si lo enfriamos, lo que vamos a obtener es, en toda esta corriente, gotitas de amoníaco que terminan condensando y dejando pasar al resto de los reactivos sin reaccionar, que vuelven a ser insertados en el reactor. Bueno, y ahora sí, llegamos al óxido de nitrógeno por lejos más famoso, que es el nitrato. ¿Sí? El ácido nítrico es un ácido fuerte, eso ya lo saben, y hay dos formas de ver, de explicar, con argumentos que ustedes ya manejan, la fuerza ácida del ácido nítrico. Como el nitrógeno tiene mucha densidad de carga positiva, porque está como más 5, lo que termina haciendo es atraer parte de la carga de los oxígenos que están alrededor, ¿sí? Este es el nitrógeno, y los tres de al lado son los oxígenos, y este es el hidrógeno. Y ya habíamos usado este argumento, que si tenemos un átomo que atrae mucho la densidad de carga de un oxígeno, por ejemplo, en este caso, del oxígeno unido al hidrógeno, lo que termina pasando es que se debilita este enlace, ¿sí? Porque los electrones alrededor del oxígeno son siempre los mismos, no pueden estar con igual fuerza en todos lados. Y si este tira demasiado más que este, entonces la nube electrónica va a ser más gorda, por decirlo de alguna manera, cerca del nitrógeno, y entonces ese protón, en cuanto haya alguna especie que lo quiera con un poquitito más de fuerza, ya desaparece. Bueno, esa especie es el agua, en medio ácido, obviamente, y esa es una forma de explicar la elevadísima acidez que tiene el ácido nítrico en agua. El agua estabiliza mejor a este protón, formando el hidronio, de lo que lo estabiliza el ácido nítrico. La otra forma de verlo tiene que ver con lo que sabíamos sobre estructuras de resonancia. ¿Sí? Si uno mira el nitrato, ¿sí? O sea, la especie que queda por eliminar al hidrógeno de la molécula, el nitrato tiene 3 estructuras resonantes. ¿Sí? Frente a 2 que ofrece el ácido nítrico. Y la cantidad de estructuras resonantes se traducía en especies más estables. ¿Sí? Las especies como el carbonato o el nitrato son especies particularmente estables porque el enlace, digamos, esta resonancia es un poco tautológico el argumento porque es menos químico que el otro, o menos físico que el otro, pero evoca algo que ustedes por ahí ya sabían, que era esto de que las estructuras resonantes tienen una estabilidad particular. ¿Sí? En orgánica este argumento se usa mucho. ¿Sí? Esos son los dos argumentos que permiten explicar molecularmente por qué el ácido nítrico es un ácido fuerte. Y se obtiene por medio del proceso Ostwald. ¿Cómo se obtiene el ácido nítrico? A partir del proceso Ostwald. El proceso Ostwald no es más que una oxidación y posterior disolución. El primer paso es la oxidación catalítica de amoníaco a NO. O sea, amoníaco más oxígeno en fase gaseosa con un catalizador de platino a 850 grados centígrados da óxido nítrico y agua. El proceso es exotérmico y se lleva a cabo en presencia de un catalizador a temperaturas entre 820 y 950 grados centígrados y a presiones de 1 a 12 bar. ¿Sí? No es tan demandante en cuanto a presión. El proceso, de hecho, si se fijan, tiene más moléculas gaseosas al final que al principio. Le pasa algo parecido a lo que le pasaba al proceso Haber, pero en menor medida. Así que no es tan sensible a la presión, el desplazamiento de esta constante de equilibrio. Esta reacción que tenían en pantalla es uno de los procesos catalíticos más eficaces industrialmente hablando, se está bastante desplazada hacia productos. Es extremadamente rápida y con una altísima selectividad. O sea, tiene todo lo que tiene que tener una reacción para que uno tenga ganas de escalarla, además del interés, obviamente. Bueno, el contenido de amoníaco de la mezcla tiene que mantenerse siempre bajo debido al riesgo de explosión, ¿sí? Que llega a ser peligroso cuando el porcentaje en volumen de amoníaco en la mezcla supera el 15,5%.
¿sí? La explosión está vinculada a que vamos a tener amoníaco y óxido nítrico gaseoso en el medio. Especies que pueden comproporcionar para dar nitrógeno gaseoso. El catalizador empleado en la reacción es una reacción de platino que contiene también rodio o que puede tener una mezcla de rodio y paladio. En las condiciones de trabajo se pierde entre más o menos 0,05 y 0,45 gramos del catalizador, gramos por cada tonelada de catalizador. O sea, esto es lo que se pierde del catalizador por cada tonelada del mismo, que se transforma a óxido de platino y que hay que tratar de recuperarlo. Pero el platino es un elemento de alto costo y entonces hay que recuperarlo. Siempre hay que tratar de recuperar este óxido de platino y regenerarlo. Puede llegar a recuperarse hasta el 80% de las pérdidas en forma de óxido, lo cual lo hace muy eficiente y termina resolviendo el problema de que el catalizador se nos vaya envenenando. El segundo paso entonces es la oxidación, también en estado gaseoso, de óxido nítrico a dióxido de nitrógeno. El gas que se obtiene de la primera reacción de oxidación catalítica, que contiene entre un 10 y 12% del NO, perdón, no me deja subrayar, es esto que está acá, se enfría y el calor que se genera después se emplea para calentar agua que se usa dentro del proceso, más adelante. Entonces el gas enfriado se hace reaccionar con oxígeno y se obtiene dióxido de nitrógeno, que finalmente en el tercer paso del proceso desproporciona en agua para dar nuestro ácido nítrico, que queda disuelto en definitiva en agua, y óxido nítrico que sigue de largo y que puede llegar a meterse nuevamente en el proceso para seguir, para darle un ciclo más, digamos. ¿Desproporcionar es lo mismo que dismutar? Sí, es lo mismo, exactamente, es lo mismo que dismutar. Con proporción por un lado y desproporción o dismutación por el otro. Y acá abajo lo que tienen es el esquemita de este proceso, que es bastante más sencillo que el del amoníaco. Ácido nitroso. Es un ácido débil en solución acuosa, se forma por reacción de nitritos metálicos con un ácido fuerte, desplaza al metal básicamente. Es un oxidante fuerte, el ácido nitroso. Es inestable y en solución acuosa suele desproporcionar para dar nitrato y óxido nítrico. Bueno, vamos a hablar ahora del segundo elemento de este grupo, que es el fósforo. El fósforo en la naturaleza se encuentra formando fosfatos. Es la especie preferida, los fosfatos están por todos lados, están en el suelo, pero también están en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Es el equilibrio del fosfato monoácido y el fosfato diácido, el que permite regular el pH de nuestra sangre en 7. Básicamente, 7,2 es el pKa de ese equilibrio. El enlace triple, fósforo-fósforo, tiene 490 kJ por mol y es más débil claramente que el del nitrógeno-nitrógeno. Y esto tiene que ver con que el fósforo es un 60% mayor en tamaño que el nitrógeno. Eso impide que sus átomos se acerquen lo suficiente y que entonces los enlaces pi por encima y por debajo y por un costado y por el otro entre fósforo y fósforo no sean tan fuertes como los enlaces nitrógeno-nitrógeno, no sean tan íntimos esos enlaces, los electrones no estén compartidos de forma tan íntima entre ellos dos. Por otro lado, el enlace simple fósforo-fósforo es de 209 kJ por mol, mientras que el enlace nitrógeno-nitrógeno simple es 160 kJ por mol. Y esta es la razón. Sí, ¿alguien iba a decir algo? No. Okay. Y esta es la razón que justifica entonces
que el fósforo tenga mucha tendencia a concatenar. Fíjense que el enlace triple fósforo-fósforo es más o menos 500 y 3 enlaces simples equivalen a 630. ¿Sí? Así que 3 enlaces simples de fósforo terminan siendo más estables que un enlace triple fósforo-fósforo. Y además, el fósforo también tiene mucha tendencia a concatenar con el oxígeno. Fíjense que la fuerza de enlace es de 350 kilojoules por mol para el enlace simple. Es incluso más fuerte que el enlace simple fósforo-fósforo. Existen 3 alótropos, esto está mal, 3 alótropos del fósforo. El que se conoce como blanco, donde la unidad mínima es fósforo 4, son moléculas tetraédricas de composición fósforo 4 justamente, en la que el átomo de fósforo forma un enlace sencillo con 3 átomos vecinos, por las razones que acabamos de describir. 3 enlaces simples más favorables que un enlace triple. A pesar de esto, esta molécula es muy reactiva, se suele guardar en agua, es soluble en solventes no polares, como el cloruro, como el sulfuro de carbono, es venenoso y combustiona espontáneamente. Su enorme reactividad tiene que ver con lo tensionado que está la molécula al tener estos enlaces tan chiquititos uniendo a átomos que son relativamente grandes alrededor. Esta estructura que está ahí toda agarrada está medio tensionada. Combustiona espontáneamente en aire y la ruptura de uno de esos enlaces, en definitiva, que están tensionados, es lo que permite la formación de lo que se conoce como fósforo blanco, que ya es polimérico, donde uno de esos enlaces que antes estaba acá se rompió para que cada una de las moléculas de los átomos de los vértices pase a formar un enlace simple, pero con vértices de otro tetraedro formado por fósforos. ¿Sí? Entonces, la unidad repetitiva de este polímero es una molécula de fósforo 4. Y a este se lo conoce como fósforo rojo. Fósforo rojo, obviamente, el nombre tiene que ver con el color que tiene cada una de estas sustancias. Este compuesto es insoluble en todos los solventes y es menos reactivo que el fósforo blanco. Es rojo cuando es amorfo, pero violeta cuando está formando cristales. Es termodinámicamente más estable que el blanco, pero su transformación es lenta del blanco al rojo a temperatura ambiente. De hecho, este color, entre rojizo y violeta, quizás les resulte familiar a ustedes, es el color, este es el tipo de fósforo que se usa en los fósforos. Que quienes hayan visto Breaking Bad sabrán que la mayor parte del fósforo, que el fósforo está en los, por lo menos en los fósforos modernos, no está en el palillo, sino que está en la cinta abrasiva que está al costado de las cajas. Y esto es importante aclararlo. Como tenemos varios alótropos de la misma sustancia, no todos pueden tener el mismo delta H y delta G de formación. ¿No es cierto? Está claro que para todos no puede ser 0 el valor porque hay alguna energía para transformar una especie en otra. Esto no lo mencionamos antes cuando vimos otros alótropos, pero lo mencionamos ahora. Y en el caso del fósforo, es al fósforo blanco al que se asignan valores de delta H y delta G de formación de 0, y por consiguiente el fósforo rojo, que es más estable, va a tener la formación de fósforo rojo, va a tener delta H de formación negativos. Ya lo dijimos, esa última parte. El último alótropo es el fósforo negro, y es al que se parece ese nitrógeno polimérico que habíamos visto al principio. ¿Sí? Es el de mayor estabilidad termodinámica, se obtiene calentando fósforo blanco a presiones cercanas a 1.2 gigapascales, es el más denso de los alótropos de fósforo, tiene una estructura polimérica compleja con anillos de 6, vamos a ver si me deja dibujarlo porque me pones acá justo algo. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Estos anillos de 6
están compartidos por los bordes y por los vértices, y dan una estructura de tipo silla. ¿Sí? La estructura de silla es algo que van a ver en química orgánica también, porque los enlaces carbono-carbono, por ejemplo, en los alcanos cíclicos, adoptan la famosa estructura de tipo silla. Y tiene una estructura en escamas similar al grafito, solo que con un relieve. ¿Sí? Y también como el grafito es un conductor, es un buen conductor eléctrico. ¿Cómo se obtiene el fósforo? El fósforo se obtiene por reducción de fosfato de calcio con una mezcla de coque y arena en un horno eléctrico, ¿sí? Como el horno Hutchinson, a temperatura de 1500 grados centígrados. Durante el proceso, el coque se transforma en monóxido, que es el verdadero agente reductor. Vamos. Es el verdadero agente reductor de nuestra reacción. Se obtiene cal como resultado, dióxido que escapa y fósforo 4 que también escapa y desplaza la reacción para la derecha. El dióxido formado reacciona con el exceso de coque y pasa a formar más monóxido, que es nuestro reactivo. Y al igual que pasaba en el alto horno, el calcio, en este caso el óxido de calcio, es recuperado por medio de la reacción con el dióxido de azufre para formar dióxido de silicio para formar el silicato de calcio. El fósforo 4 entonces es bombeado hacia una torre en la que es rociado con agua, recogido en el fondo de la torre y finalmente drenado a los tanques donde se retiene y se guarda. Vamos a ver entonces compuestos del fósforo con otros átomos, los más relevantes, como siempre, hidrógeno y oxígeno para la química de este tipo de compuestos no metálicos. El compuesto con hidrógeno más famoso es la fosfina, que si se fijan es el equivalente al amoníaco, estructuralmente hablando. Lo que pasa es que la fosfina es extremadamente tóxica, ¿sí? Y es gaseosa, además, a temperatura ambiente. Y es, para resumir sus propiedades, una base débil, con un enlace fósforo-hidrógeno levemente más débil que el nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? 3,22 frente a 3,91. Y en este caso, información estructural, los enlaces son de 93 grados, los ángulos de enlace. Bueno, y ahora vamos a hablar del último de los compuestos. Creo que hay un poquitito de bismuto y antimonio, pero el último relevante, que es el arsénico. El arsénico es veneno directamente, o sea, es fulminante, pero además suele estar en los suelos del acuífero pampeano, que es de donde sale el agua de la provincia de Buenos Aires, entre otros lugares. Ahora vamos a ver la distribución de arsénico, pero sí, es correcto. Suele estar y produce una enfermedad horrible que se llama hidroarsenicismo crónico endémico, que afecta sobre todo a los lugares pobres, porque, como siempre, se puede lidiar con estas cosas, pero es más difícil cuando hay menos plata. Bueno, entonces, pero hablando del átomo, del elemento, existen dos formas alotrópicas. El arsénico amarillo, que son moléculas de arsénico 4, igual al fósforo 4, blanco, inestable a temperaturas relativamente bajas. Y el arsénico metálico, que tiene una estructura con capas hexagonales, en definitiva, parecida a la del fósforo negro, pero es metálico, es un sólido gris. ¿Sí? Se lo llama metálico, de hecho. A pesar de no ser claramente conductor, es un semiconductor, pero tiene brillo metálico. El arsénico está en rocas naturales y suelos y se obtiene por calentamiento de la arsenopirita, ¿sí? Esta sustancia que tienen en pantalla se calienta, se obtiene pirita y arsénico gaseoso que se usa principalmente en aleaciones y en electrónicas. En cuanto a los oxoácidos, los únicos que tienen relevancia y son los que son relevantes ambientalmente, son los que traen problemas, son estos dos. Son relevantes porque su fórmula es muy parecida a la de los ácidos fosfóricos y de hecho suele su toxicidad estar vinculada a reemplazar al fósforo dentro de la estructura celular, en sus funciones, pero sin
permitir obtener la energía de los enlaces y cumplir las mismas funciones que el fósforo, y porque con esta estructura son solubles en agua y podemos incorporarlos en nuestra dieta, básicamente. Y acá entonces es lo que vemos. Digamos, uno de los problemas, que ahora lo voy a mostrar en el gráfico siguiente, es que estas dos especies están en equilibrio entre sí, y entre las dos, ambas son solubles a cualquier valor de pH. Entonces, el arsénico puede estar en una roca, que está en la provincia de Córdoba, que si hay un río que baja desde Córdoba hasta la provincia de Buenos Aires, va a poder arrastrar el arsénico. ¿Sí? Un río, una napa subterránea, cualquier curso de agua. ¿Sí? Porque es soluble a cualquier valor de pH. El arsénico, o por lo menos el arsenito y el arseniato, que son las dos especies salinas. Lo que pasa es que la que es verdaderamente complicada es el arsénico 3, que es el de menor concentración en aguas superficiales. Perdón, es el arsénico, sí, está mal. Sí, correcto, está bien. El arsénico 3 es el que está en menor concentración en aguas superficiales, porque se suele oxidar a arsénico 5. Es el que menos se absorbe, pero es el más peligroso a la vez. El tema es que digamos, el arsénico 3 se une irreversiblemente a grupos SH, los grupos, estos sulfuros ácidos, digamos. No me sale el nombre que usan en biología para estos grupos. Están vinculados a las estructuras cuaternarias de las proteínas, no importa qué es, pero básicamente las proteínas son unas moléculas muy sensibles que cualquier pequeño cambiecito de las condiciones en las que ellas pueden trabajar hace que ya te dejan el mameluco, no funcionan más. Y eso es un problema porque básicamente las enzimas son las que hacen todo el trabajo de nuestro cuerpo para que nosotros podamos hacer lo que queremos. ¿Sí? El ADN no es más que un código que dice cómo se sintetizan las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. Y después el resto de las cosas lo hacen las proteínas. Entonces, eso es lo que hace el arsénico 3 de enzima, mientras que el arsénico 5, como les decía, reemplaza el fósforo en otras enzimas muy particulares, que son las enzimas mitocondriales. Y acá tienen, a la izquierda, el mapa de distribución de arsénico en la Argentina. ¿Sí? Este gráfico creo que es viejo, del año 2001 es. Igual no es que haya cambiado demasiado, porque el arsénico está de forma natural, pero fíjense que las zonas más afectadas son las que están en rojo, ¿no? Fíjense el sur de Córdoba, hay un poco en provincia de Buenos Aires, pero anda por acá el arsénico sobre todo. Y en los lugares donde hay arsénico y hay mucha pobreza, como esta zona que está acá, es donde digamos, la ocurrencia de la enfermedad es más preocupante. Bueno, con respecto a antimonio y bismuto, no hay mucho para decir. El vapor de antimonio también tiene moléculas del tipo Sb4. El antimonio que se llama alfa es similar al fósforo 4. Tanto el antimonio como el bismuto forman sólidos metálicos con estructura similar al arsénico sólido. El antimonio se usa en aleaciones con plomo y el bismuto, uno de los usos más conocidos es la crema de bismuto que se consigue en la farmacia. Con respecto a los oxoácidos, no hay mucho para decir, esto es todo lo que hay. No existe el de antimonio 3. El de antimonio 4 solo existe en solución y las sales tienen que ser consideradas como óxidos mixtos, o sea, de 3 y 4. Y la oxidación del hidróxido de bismuto por acción de cloro alcalino permite la obtención de los bismutatos, que son agentes oxidantes que últimamente están de moda, por lo menos en cuanto al desarrollo científico, porque son los bismutatos suelen ser iones que terminan dopando la estructura de ciertos semiconductores y les otorgan colores. Y cuando un semiconductor, como el dióxido de titanio, que es blanco, de repente tiene un color que, por ejemplo, es rojo, significa que ya en vez de absorber en el ultravioleta, que es la porción menos energética del Sol, puede absorber, por ejemplo, en el verde,
que es la opción, que es la región más energética del espectro solar. O sea, es la región del espectro solar de la que llegan más fotones a la Tierra. Bueno, les dejo acá algunas propiedades de los compuestos con hidrógeno, de los elementos del grupo 15. ¿Sí? En general se puede decir que todos son compuestos covalentes y que todos son elevadamente tóxicos y fulminantes a bajas concentraciones. ¿Sí? Y también chequeen, por ejemplo, cómo cambian esto que les decía, ¿sí? Los ángulos de enlace. Esta es información que queda para ustedes para resolver